Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Actualizarte, nuestra iniciativa de difusión médica. Vamos a comenzar con un tema especial de anestesia regional que consiste en bloqueo de nervios periféricos. No sin antes mandarle un gran saludo a nuestro amigo el doctor Emanuel Díaz, quien ha estado con nosotros desde el principio en nuestra incursión a esta nueva área de las aplicaciones del ultrasonido en la disciplina de anestesiología. Sin más, comenzamos. Los bloqueos de nervios periféricos van a ser ampliamente utilizados en la anestesia quirúrgica y como parte de la analgesia, tanto posoperatoria como analgesia no quirúrgica, ya que en determinadas situaciones nos va a ofrecer ciertos beneficios clave por encima de la anestesia general o de la anestesia neuroaxial, ya que además nos van a proporcionar analgesia y en algunos casos puede ser de mayor beneficio frente a algunas otras opciones que tengamos para el manejo del dolor. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta edición? Lo que vamos a hacer es que vamos a discutir los aspectos generales del bloqueo de nervio periférico. Bien, las indicaciones van a ser diversas, varían ampliamente y a menudo la intención es evitar precisamente los efectos del anestésico o del analgésico. La razón más común para su uso es evitar precisamente estos efectos secundarios y las complicaciones que se presentan derivados de la anestesia general, sobre todo los que están relacionados con las vías respiratorias. Otro uso común es el de proporcionar analgesia, minimizando o a veces eliminando el uso de opioides, y ejemplificamos algunas circunstancias en las que los bloqueos de nervio periférico pueden ser preferibles a la anestesia general. Pacientes con riesgo de depresión respiratoria, como puede ser, no sé, apnea obstructiva del sueño, obesidad grave, alguna enfermedad pulmonar o inclusive pues la misma edad, ¿no? Edad avanzada. También nos encontramos con pacientes con sospecha de vía aérea difícil, pacientes con alto riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios, pacientes que van a desear permanecer conscientes y evitar medicamentos sistémicos o incluso, como su servidor, miedo a la anestesia general, y también para nuestras pacientitas embarazadas. Otro ejemplo donde su uso es conveniente es pacientes donde un bloqueo simpático pudiera causarnos algún problema hemodinámico, como es el caso de la estenosis aórtica, o pacientes con alto riesgo de retención urinaria, donde pues, los factores de riesgo asociados son edad avanzada, sexo masculino, hipertrofia prostática benigna, diabetes mellitus, hipertensión o antecedentes quirúrgicos de vejiga o próstata. Además, los bloqueos de nervios periféricos nos pueden proporcionar un medio óptimo de analgesia en algunas otras situaciones que se nos presenten, como son pacientes con riesgo de depresión respiratoria por uso de un opioide sistémico, anestesia neuroaxial, enfermedad obstructiva del sueño, obesidad grave, enfermedad pulmonar subyacente, edad avanzada, y pacientes con otra indicación para minimizar el uso de opioides, por ejemplo, algún antecedente crónico de mal uso o de intolerancia a los mismos. ¿Quiénes también se van a ver beneficiados? Pues claro que sí, los pacientes ambulatorios, ya que la analgesia va a ser prolongada y profunda, ya sea con anestésicos locales de acción prolongada o un bloqueo del nervio periférico de goteo continuo. Esto es por cuanto a las indicaciones. Vamos con las contraindicaciones, que pues realmente existen pocas. Podría ser el caso de un paciente que no coopera, alergia a anestésicos locales, pero también hay ciertas circunstancias donde un nervio periférico puede ser más riesgoso de lo normal. Por ejemplo, en caso de una infección activa en el lugar de la punción, pacientes con tratamientos antitrombóticos o pacientes que tengan ya subyacente una coagulopatía. Esto es particularmente en localizaciones anatómicas que no sean compresibles, ya que en el caso de la punción de un vaso sanguíneo, o puede ser el plexo lumbar o el paravertebral, el bloqueo del cuadrado lumbar, del nervio ciático proximal, o inclusive también en la presencia de déficits neuronales preexistentes en la distribución nerviosa del bloqueo que vamos a realizar. Vamos a ahondar un poquito en los pacientes con medicación antitrombótica, y es que estos pacientes con una coagulación anormal
van a tener un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas con procedimientos invasivos, como es el caso del bloqueo del nervio periférico. El riesgo ha de ser mayor en los bloqueos profundos, que puede ser el paravertebral, el lumbar, infraclavicular, cuadrolumbar, es decir, en localizaciones donde no vamos a poder comprimir ese vaso si es que llega a sangrar, y en los que también no va a ser evidente un hematoma en expansión. Entonces creemos que sería razonable proceder con el bloqueo de un paciente con coagulación anormal, siempre y cuando parezca que el beneficio del bloqueo va a ser mayor al riesgo de la hemorragia, y sabiendo de primera mano que también una hemorragia significativa pues sería relativamente aparente y manejable. En nuestra investigación vimos que hay poca bibliografía al respecto que nos oriente a la decisión de usar o evitar los bloqueos cuando los pacientes presentan una coagulación anormal. Las guías que existen se basan particularmente en la opinión experta de la American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, o ASRA para los cuates. Los medios superficiales se pueden realizar de forma pues relativamente segura en pacientes anticoagulados, en los que se cree que obviamente este beneficio va a ser mayor al riesgo de hemorragia. Los pacientes quirúrgicos que reciben medicación antitrombótica crónica, generalmente se les suspende esta medicación o se modifica la dosis para poder hacer la intervención quirúrgica. Si la condición del paciente requiere que se continúe la medicación antitrombótica, pues la verdad es que no sería aconsejable realizar un bloqueo nervioso profundo. El sangrado por una punción vascular inadvertida durante la colocación del bloqueo, o sea, durante la punción, pues sí puede causar daño nervioso, una pérdida significativa de sangre, y esto pues supone un daño al nervio, ya que el hematoma va a causar compresión nerviosa dentro de un espacio pues cerrado, o sea, no va a haber hacia dónde salir. La pérdida de sangre significativa es más común que el daño neurológico en los informes que revisamos cuando un bloqueo nervioso se complica por hemorragia. El siguiente tema serán los tipos de bloqueos nerviosos que existen. Realmente existen dos tipos, pero de esto vamos a hablar en nuestro siguiente video. Te agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Esperamos esta información sea de utilidad para tu práctica clínica o para enriquecer tus conocimientos. Yo soy Mario Alcántara y muchas gracias por visitarnos en esta edición de Actualizarte. Hasta la próxima.